¿Alguno llegó a escuchar Radioactiva en los años 90? Sí, fueron habitantes del planeta rock. Pues bueno, aquí está Gabriel Posada, él fue el culpable de que esa emisora fuera un éxito en Medellín. Se fue para Estados Unidos a trabajar en un ballet parking. Conoció historias, hizo historia también, una historia de vida muy interesante, y ahora es Social Media Manager y tiene un programa de radio en la X todas las mañanas con Joaquín Pérez, que también está aquí, todas las mañanas desde las 6 de la mañana. Con ustedes, mi gran amigo Gabriel Posada en las charlas Eureka Inspiring Talks. Buenas noches. Yo hoy encontré necesario sonar esta canción que está en el fondo. Póngale, DJ. Tom Petty. Ese señor es una leyenda del rock. Se murió anoche a los 66 años, le dio un infarto y se murió. Uno de nuestras leyendas rockeras. En cualquier hard rock café del mundo está sonando música de Tom Petty esta noche. ¿Y por qué hablo de Tom Petty? Porque Juan Carlos me recuerda el asunto de la magia. Tom Petty decía: no conozco otra magia que la música. Y la música es algo tan mágico y tan bonito que a la vez tiene comunicación, mueve a la gente y la inspira. Pues Tom Petty se murió y esta noche estamos celebrando aquí en el Hard Rock Café historias. Y mi historia es precisamente con eso, con la música. Yo crecí en el campo y en el campo la música y en especial la radio es indispensable. Cuando llegué a la ciudad, que llegué un poquito grande a estudiar la primaria, llegué de 10 años y mi conexión inmediatamente fue de nuevo con la música y con la radio. Así vamos a contar esta historia de cómo ese cassette que ven ahí es el inicio de otra etapa de mi vida. Hace 10 años me encontré con un muy buen amigo, un amigo que me presentó precisamente Juanes. Yo estaba parqueando carros, soy un valet parking, y me había ido y había dejado atrás mi historia de radio, 15 años en Caracol, 15 años en todo el país con la marca Radioactiva, y pensé que se me había acabado el mundo. Y llegué a empezar un nuevo sueño, a ver qué era lo que yo me iba a inventar. Y lo que resultó de ese tiempo, pues no había más que hacer sino parquear carros, y aprendí a parquear carros. Cualquier colombiano decente que haya llegado a guerrear a los Estados Unidos sabe que con una licencia de conducción puede por lo menos hacer eso. Y volví a ver los medios muy lejos, volví a ser oyente de radio, volví a la lectura, volví a la biblioteca y volví a toda esa vida cotidiana que uno pierde cuando está en los medios. Yo soy publicista y volver a empezar desde ese punto, ni siquiera la publicidad la veía cercana, pero me tocó aprender el valor de la vida, de la propina, de $1, de trabajar duro y de ganar dinero en la calle. Fue una gran enseñanza porque me sirvió para, como siempre, reconocer en la gente todo lo que uno puede aprender y de uno mismo. Eso fue entre el año 2006 y 2007, y en el año 2007 ya entré a una agencia de publicidad. Me encontré con Juanes, que ha sido una persona muy particular en mi carrera. Siempre me lo encuentro. Yo no sé yo qué es lo que le debo a Juanes, pero siempre me lo encuentro en algún capítulo. Y allá en Miami, alguna vez alguien del periódico El Colombiano vio una foto y me dijo: ¿por qué no le haces una entrevista a Juanes para el periódico El Colombiano? Te la pagamos. Y yo le dije al periódico: bueno, listo, yo hago la entrevista, pero no me la paguen, sino que permítanme publicarla en mi página web. Yo había acabado de adquirir una página web y no sabía qué poner ahí, y a duras penas, pues en los años anteriores había escrito varios textos por ahí en el periódico El Colombiano como invitado, pero no sabía qué hacer con esa página web. Así que, como no tenía radio y no tenía medio, pues empecé a escribir lo que a mí se me ocurría como críticas y música. Y esta fue la primera entrevista que logré publicar en esa página en acuerdo con El Colombiano. Finalmente me pagaron como $80 por esa entrevista y ahí despegó esa aventura de lo que llamamos bloguear. En ese tiempo, simultáneamente, estaba guerreando, como les contaba, en la ciudad de Miami. Ahí vemos una foto con Pitbull y con Julio Voltio. Participé en un concurso de radio y yo quería retomar ese proceso de radio. Mi proceso de radio no fue sencillo, fueron 15 años en la radio colombiana, no fue tampoco cualquier cosa. Estuve en Caracol, que pues al lado de unos grandes monstruos del medio. Yo quería retomar eso, pero perdí.
perdí en ese concurso, en un concurso de talentos, no pasé, me descartaron y después de un tiempo entendí, por allá en Chicago, que es que mi diferencia es que yo era colombiano, yo no sabía que yo era colombiano y como colombiano tenía unas diferencias con la otra gente de la radio y tenía que buscar otra cosa. Entre esas otras cosas que busqué, pues encontré que un medio colombiano que ya no existe, se llamaba Music and Pop, necesitaba un corresponsal y desde allá empecé a escribir. Y seguí escribiendo y seguí leyendo y seguí pegado a esos personajes que hacían esas publicaciones que a mí me llamaban la atención desde la revista Billboard, que desde muy niño aprendí a leer, o desde la revista Rolling Stone y por qué no del canal MTV. Y veía esos medios de lejos y lo seguía intentando. Y algún día un amigo desde Yahoo mostró las publicaciones que ya tenía en un año. Ya me había ido inclusive de Miami de tanto intentarlo. Ya había pasado por un par de agencias de publicidad y me fui a trabajar en otra Atlanta. Y desde Atlanta me hicieron una oferta en Yahoo y me dijeron, ¿por qué no viene? Nos gusta mucho lo que usted escribe. Como blogger, nos gustaría que estuviera con nosotros. Miren, lo duro que fue la ciudad de Miami, todo lo que me tocó trasegar en esa ciudad, realmente en mi vida yo entendí que era el hambre estando solamente allá y dándole otro valor, inclusive a la comida. Y volver en primera clase a un hotel 5 estrellas, con todo pago, a una compañía que es en donde también nació Google, con esas ventajas y con esas ofertas, a mí me dejó deslumbrado. Pero ¿qué era lo que yo iba a hacer en Yahoo? Entonces me dijeron, haga exactamente lo mismo que ha estado haciendo. Necesitamos que bloguee, necesitamos que lea, necesitamos que escuche, necesitamos que entreviste artistas, necesitamos que haga lo que usted sabía hacer en radio, pero que lo haga para la web. Y qué sorpresa, en Yahoo me nombraron director para América Latina y los Estados Unidos y ese fue mi gol. O sea, esa fue mi graduación. De trabajar en la calle, de ganarme una propina, entrar a un medio de estos, en donde había otro amigo mío también guerreando, a quien quiero bastante y ha hecho una gran carrera, pues yo entré a dirigir un medio realmente poderoso en el que estuve un par de años. El crecimiento de Microsoft, de Google, la llegada de los social media, todo esto que pasó en lo digital, pusieron en riesgo a Yahoo, la compañía cambió, el entorno cambió y yo tenía que mirar a ver qué era lo que iba a hacer con ese conocimiento. Así que me salí de la compañía, me volví a encontrar con el tal Juanes ese y me dijo, parce, venga, cuidado, ¿por qué no hacemos un concierto en La Habana, Cuba? Quería hacer Paz sin Fronteras y yo no entendía qué quería hacer con nosotros. Lo que más me llamó la atención de Juanes era lo nervioso que estaba cuando le dijimos que sí, que íbamos a producir el concierto de Paz sin Fronteras para llevarlo online vía Yahoo para todo el mundo. Miren, hoy en día las herramientas con las que produjimos esto son un botón en su cuenta de Facebook, son un botón en Twitter, es una asociación tan bonita como Periscope que lo puede hacer todo desde un teléfono, pero en el año 2009 no teníamos los recursos que tenemos hoy en día en social media. Y lo que yo hice fue medírmele a cómo transmitir ese evento de Paz sin Fronteras con lo que ya había aprendido en radio, haciendo premios Oscar, premios Billboard, premios Grammy, toda esta vaina internacional para una plataforma radial y ahora hacerlo en digital. Entonces eso fue un proceso larguísimo porque había que tomar la señal de televisión del concierto de Juanes en La Habana, Cuba, llevarla vía satélite a Dallas, Texas, aterrizarla, convertirla a fibra óptica, llevar esa fibra óptica a California y en California convertirla en HTML. Hoy en día eso es un live stream en Facebook, en 8 años, pero en ese momento no existía y lo logramos. Hicimos un concierto en donde Juanes 2 días antes me llama y me dice, oíste, parce, y si no se presenta nadie, ¿yo qué voy a hacer? Y yo le dije, hermano, vamos a transmitir esa vaina, así sea para 10 personas, pero vamos a producir Paz sin Fronteras. Y lo logramos, 1 millón de personas en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba. Ya con esa experiencia y después de esa graduación, pues decidí volver a Colombia y continuar con mi trabajo de radio, pero desde lo digital y proponer otras plataformas. Ya mi hoja de vida me permitía por lo menos ir a tocar otras puertas e intentarlo de otra manera. Y adivinen qué me pasó, nadie me dio trabajo. Nadie entendía lo que yo sabía hacer. Ni en RCN, ni en Caracol, ni en ninguna compañía me abrieron las puertas porque lo que yo hacía era una vaina muy rara y porque las redes sociales en este país realmente eran para niñas y para maricas. Y yo insistía en que sí había que hacer algo con las redes sociales. Y aún sigo insistiendo y entonces monté mi propia empresa y me fui para el periódico El Colombiano. Les dije, permítanme bloguear en su plataforma, yo quiero ser blogger del Colombiano, tengo esta experiencia, voy a hacerlo. Llevo 7 años con ellos y me volví
a vincular con un medio local. Y aquí volví a arrancar en radio. Llevo 7 años con la Cámara de Comercio de Medellín y lo primero que agarré en esa nueva etapa, aparte de lo que hice dentro de social media como asesoría a pequeñas marcas o a grandes marcas, fue precisamente un programa de radio que se llamó Efemérides Musicales. 365 días en la historia de la música como hoy. Me demoré 3 años escribiendo este programa que todavía suena todos los días. Y de ese pasé a otro proyecto que se llama Pasado Meridiano, que es la historia de canciones y la historia de artistas que suena al mediodía en Cámara FM. Pero el reto era ya no hacer la radio tradicional, sino convertir esto en web. Entonces les dije, aprendamos a hacer podcast, yo voy a promover estos contenidos desde la web. Un tercer proyecto que nos llegó es el de Pasado Perfecto. En este proyecto que lo estamos implementando hace 2 años, sumé todo lo que he aprendido en digital, lo que he aprendido en redacción y lo que he aprendido en música, sigo leyendo, sigo consultando, sigo escuchando música e hicimos Pasado Perfecto. Pasado Perfecto es un programa dedicado a revisar más de 100 álbumes de la historia del rock. Entonces me tocó volverlos a escuchar, volver a leer para contar esas historias detrás de estos discos y esto ya vive en la nube y está en social media, por ahí lo van a encontrar. Quiero como hacer un repaso también de lo que estaba haciendo simultáneamente a todo este proceso digital. Gabriel decía hace un rato que lo más importante siempre es la gente y yo también he aprendido eso. Entonces lo que hice fue irme para la comuna y buscar qué procesos había interesantes. Y me encontré con los muchachos de Crew Peligrosos, unos raperos por allá de un barrio miedoso que se llama Aranjuez, que realmente necesitaban un empujón con su marca personal. Y allá me metí y con ellos yo crecí y con ellos ya me llegaron clientes y me llegaron procesos y lograron un sueño tan bonito. Unos pelados de un barrio de Medellín que hace 10 años soñaban con traer a África Bambaataa, que es uno de los raperos más importantes y uno de los pioneros del hip hop en el mundo. Pues bueno, terminaron trayendo a su artista, logrando su sueño y yo hice parte de esta estrategia desde el primer día y logramos esa visibilidad y no solamente traerlo para el barrio, sino para la ciudad. También fui DJ del Hard Rock Café cuando quedaba aquí al frente. Cuando inauguraron el Hard Rock Café, vine a poner discos a esta casa. Fue una experiencia muy bonita porque pues pasar de los medios, de producir, de programar y de hacer otras cosas con la música, ponerla en un sitio de estos es una experiencia maravillosa. Me tocaron los 40 años del Hard Rock Café. Y simultáneo a eso, pues escribí varias campañas. Me llamaron de Estados Unidos para que escribiera la campaña del Samsung S2, lo cual fue maravilloso. Hice todos los textos para América Latina, de vallas y de contenidos. Y por ahí di otras capacitaciones en periodismo digital y trabajé con una marca local que se llamaba Aquí Suena Medellín, una página que se encarga de promover solo artistas locales. Ahí me vinculé con el canal Teleantioquia, insistiendo en lo mismo, en aquello de acompañar lo digital dentro de lo tradicional, y estuve un par de años haciendo un programa de contenidos y más activismo digital, más voluntariado. Medicáncer, una campaña que hicieron en el año 2013, y ahí volví a la radio comercial sin dejar a la otra radio. Hice este programa un par de años en la X que se llamaba En la Casa. Para contar más activismo social, pues con la ciudad, ya vinculándome a ella, caminándola, participé en la gestión de We Love Medellín, con el que la ciudad se ganó el premio a la más innovadora del mundo. Y desde la radio impulsamos en lo digital, con toda la audiencia que tenía la X, algo muy bacano que se hizo visible y que la ciudad terminó ganando. Ahí hay algunas fotos, por ahí está hasta Carlos Javier. Aprendí algo muy importante, y esto ya vinculándome con la ciudad, entré a la Secretaría de la Juventud, que tenía un eslogan muy bonito: callejear educa. Entonces caminé por todas las comunas de la ciudad y me vinculé con la Secretaría de la Juventud, con los cuales tuve la oportunidad de hacer la gestión digital, y desde allí me di cuenta de que esta ciudad tiene 600.000 jóvenes entre los 14 y 28 años que necesitan ser escuchados. Y otra actividad muy interesante fue el vínculo con campañas que yo no tenía ni la menor idea de cómo se manejaba eso, campañas políticas, y le hice la gestión al candidato del municipio de Bello, que por cierto había ganado. El año pasado fue un año muy duro, fue muy difícil, por lo menos para mí. Yo no sé cómo le habrá ido a los otros emprendedores, pero no me da pena decirlo, no encontré ningún proyecto interesante aparte de lo que ya tenía,
Entonces me fui a buscar en otros lados y propuse una gestión digital en un municipio del eje cafetero. Y me dijeron, vea, nosotros redes sociales no tenemos. Lo que necesitamos es que alguien nos entienda y nos ayude con comunicaciones. Y yo lo vi como una oportunidad para trabajar en comunicación para el desarrollo y fui a parar al municipio de Río Sucio, en donde trabajé con 4 resguardos indígenas y con la comunidad. Y terminé aprendiendo más de lo que me imaginaba. Y actualmente, volviendo a la radio comercial, sin dejar Cámara FM, pues por aquí me acompaña mi mentor, porque fue la primera persona que me abrió la puerta en radio, Joaquín Pérez, que fue el que me enseñó todas esas mañas de leer la revista Rolling Stone, la revista Billboard, de leer las enciclopedias, de escuchar la música, y la vida nos volvió a unir en este camino. Y desde ahí, desde la radio en las mañanas, estamos hablando de música, entretenimiento y ciudad. Para cerrar la historia de aquello del pasado perfecto, una frase que le aprendí muy importante a Steve Jobs es que hay que aprender a unir los puntos, a que las habilidades que uno tiene en el tiempo le tienen que sumar en algo para aprender a hacer algo más. Es decir, el iPod no es solamente un dispositivo para oír música. Steve Jobs lo que nos enseñó aquí es la suma de esa nanotecnología, más el touchscreen, más las descargas, más una plataforma tan interesante como iTunes, en fin. Y pasado perfecto, pues me dio la oportunidad otra vez de reseñar, llevo más de 50 álbumes, aquí vemos las portadas de Genesis, Meat Loaf, ya vemos por aquí a Phil Collins, Peter Gabriel, The Smiths, contar todas las historias detrás de estos discos, cómo se hizo un disco tan importante como el Nevermind de Nirvana o Queen, Oasis, en fin, todos los que alcanzan a ver aquí en pantalla. Pasado Perfecto es un proyecto muy interesante que suma todas esas habilidades editoriales y que suena en radio. Los invito a que lo escuchen los sábados a las 11 de la mañana en Cámara FM, lo repetimos a las 9 de la noche y está por ahí en la nube, con una búsqueda en Google me van a encontrar. Yo soy Gabriel Posada, es un placer estar con ustedes. Gracias Carlos Javier, TQM, y un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias y recuerden que si quieren resultados diferentes, no hagan lo mismo, hagan cosas diferentes. Muchas gracias por venir.